En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Bueno, fuimos y tú y yo fuimos hechos para una misión. Hoy me pusieron una misión. Creo que a la mayoría de los esposos, cuando dijo el pastor Manuelito que presentemos a nuestras mujeres sin arrugas, entonces ya tenemos una misión, mi esposa ya sin arrugas, sí. Entonces ya tenemos una misión allí maravillosa. Qué bueno poder estar con ustedes el día de hoy, poder compartir un tema que para ustedes es natural, para todos nosotros, y que con este tema termina nuestros 40 días con propósito. Y es un tema porque tiene dos aspectos fundamentales, y es que nos hace un reto y nos hace un llamado. O lo podríamos intercambiar, nos hace un llamado y un reto también a nosotros como hijos de Dios. Nosotros a diario vivimos en misiones, todos los días tenemos misiones. Cuando uno ve películas, se desarrollan alrededor de una misión. Todos vieron Misión Imposible, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y Tom Cruise no envejece. No sé, no envejece. Sylvester Stallone sí envejece, ese Rambo ya no puede hacer ningún Rocky. Pero todos tenían una misión, todos tenían algo en común. Cuando vemos películas, cuando se ven las novelas, cuando se ven historias, cuando estudiamos los grandes héroes de los gobiernos, cuando estudiamos los imperios, todos iban tras una misión. Todos tenían una misión. Porque fuimos diseñados para cumplir una misión. Por eso, como hombres, como mujeres, como familias, como naciones, tenemos una misión. Lo que pasa es que cuando venimos a los pies de Cristo y cuando leíamos Mateo 28, 20, dice que nosotros la hemos señalado como la gran omisión. Perdón, la gran comisión. Pero se ha vuelto la gran omisión, ¿o no? Yo les hago una pregunta a ustedes hoy. Aterricemos todo esto de la palabra que es tan maravillosa a nuestro diario vivir. Ustedes están trabajando, ¿sí o no? Si a ustedes su jefe les dice que tienen que salir, y si trabajan en ventas o en logística o lo que sea, que ustedes tienen que hacer ciertas cosas en cierto tiempo y de cierta forma, siguiendo los valores, los principios de la cultura corporativa y siguiendo los procedimientos establecidos no solamente por la compañía sino por el gobierno para hacer sus ventas o para traer mercancía del exterior a través de navieras o para construir algo, un edificio porque trabajas para alguna constructora o para lo que sea, y tu jefe te dice en la mañana, tú fuiste contratado y tu misión es esta. ¿Ustedes qué hacen? Hacen lo imposible por cumplir lo que se nos ha dicho, ¿o no? ¿No? Eso es una misión. La misión es ¿por qué yo existo en una compañía, en un lugar? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy allí? Y esa misión se nos es dada. Pero yo digo que en nosotros, los cristianos, se nos ha olvidado eso. Y el tema es que las compañías invierten millones o billones de dólares en el cumplimiento de su misión. ¿No se han dado cuenta? Les voy a contar. Apple. Voy a tratar de hacer la traducción simultánea porque no la encontré en español. Es traer los mejores productos de computación de uso personal y soportar a estudiantes, educadores, diseñadores, científicos, ingenieros, personas de negocio y consumidores en 140 países alrededor del mundo. Esa es la misión de Apple. ¿Cuánto invierte Apple en su misión? La misión de Coca-Cola.
nuestra misión, estoy haciendo de nuevo traducción, me disculpan si suena algo raro, nuestra misión es elaborar las marcas y la elección de bebidas que la gente ama para refrescarlos en cuerpo y espíritu. La Coca-Cola, hágame el favor, nos va a refrescar en cuerpo y espíritus. ¿Alguien los evangelizó? Pero esa es la visión de Coca-Cola, ¿no? Y si ustedes miran la visión del tabernáculo, tiene 7 puntos fundamentales, no los voy a leer, búsquelos allí en mitabernáculo.org. Allí está la misión de la iglesia también, que debíamos saberla y tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. Pero a lo que yo voy es que cualquier ser humano que tiene 5 dedos de frente y trabaja, va a hacer todo lo posible por hacer la misión que le fue encomendada en su trabajo, y las empresas invierten todo el esfuerzo y millones, no se imagina lo que invierten las empresas en marca para cumplir la misión. ¿Ustedes creen que eso fue algo que se inventó el hombre? Definitivamente no. Dentro de nuestro ADN, Dios nos diseñó para cumplir una misión. Esto es la parte introductoria de lo que quiero hablarles hoy, y quiero que lo llevemos a lo que hoy el Señor quiere que como hijos suyos, como discípulos, quiere que hagamos y que hemos dejado de hacer. Yo recuerdo cuando yo recibí del Espíritu Santo, que lo he contado algunas veces aquí, tenía 11 años, siempre fui de familia cristiana, pero yo recibí del Espíritu cuando tenía 11 años, y en mi corazón ardía el deseo de compartir lo que yo había recibido, de lo que yo había experimentado. Y yo era medio loco porque yo me le tomaba la clase de religión, porque así se llamaba la clase de religión en el colegio, a mi profesora Cristinita, que era una mujer enorme de 1,40. Me daba por acá y yo tenía como 13 años, 12 años recién cumplidos, le daba por acá. Y me le tomaba la clase y yo le daba una leñera a la clase de séptimo. Imagínense uno empezando preadolescencia. Y yo les daba unas leñeras cristianas, predicándoles y hablándoles, y la gente me miraba así como: este man está loco. Porque había una pasión, porque cuando recibes un poder, cuando recibes del Espíritu Santo, el Espíritu Santo activa inmediatamente la misión eterna, la misión poderosa que Dios nos ha dado. Y hemos estudiado mucho sobre Mateo 28:20. El pastor ha dado infinidad de predicaciones. El PESI es parte de toda la extensión de lo que tiene que ver con la gran comisión también, y se ha explicado mucho, pero hoy quiero tratar de profundizarlo desde guardando la línea de enseñanza, pero bajo otros aspectos donde tú y yo vamos a hacer una declaración en cada momento que hablemos de esta gran comisión, que, como lo digo, en las iglesias se volvió la gran omisión. Yo no sé si ustedes recuerdan, en mi generación había evangelismo explosivo, 1, 2, 3, reloaded, revoluciones. Se estudiaba todo lo de evangelismo explosivo para salir a predicar, y nos montábamos en los buses, ¿no? E íbamos a los parques, se nos quitaba el oso, porque yo era un adolescente también, a mí también me daba oso, le daba una cosa por aquí en el estómago cuando uno iba a predicar o a hablar, y qué vaina quedar mal con los amigos, pero lo hacíamos. Yo les contaba a Carito que fuimos a comer con ella, que se fue para Jucum, y estábamos con mi esposo y le decía: tú te vas para Jucum, pero yo viví un Jucum en Boyacá, yo me la pasaba en los llanos orientales, me la pasaba en el Cocuy, en Socotá, en Paz de Ariporo, Pore, no sé qué, el Banco. Desde los 12, 13 años evangelizando, íbamos por las casas predicando el evangelio, espantábamos perros, comíamos lo que nos dieran, nos acostábamos en esteras, nos acostábamos en las hamacas y éramos felices. Mi juventud, como dice esa canción de Mi Máximo Amor, yo la gasté en él. ¿Se acuerda? Gastaré mi vida en él.
Eso fue una realidad de mi juventud. Y sí, tuve loqueras, tuve altibajos emocionales, me enamoré, me pasó todo lo que le pasa a los adolescentes, pero gasté mi vida en él entre tanto. Y predicaba con tantas ganas y enseñaba, y la gente nos abría las casas y nosotros entrábamos, abríamos la palabra y enseñábamos. Era increíble. Y uno encontraba, era competencia interiglesias de evangelización, porque tenían de todo: asambleas de Dios, la luterana, los bautistas, los presbiterianos, los pentecostales. Era una cosa tremenda y sacaban muchas formas, muchos métodos de evangelizar. Después vinieron los grupos celulares y todo el mundo enloquecido en los grupos celulares. Otros le llamaban casas de fuego, hogares de fuego, pero todo se movía alrededor de presentar el evangelio. Pero con los años se fue diluyendo, ¿no les parece? ¿O es mi impresión? Se fue diluyendo el deseo, se fue diluyendo el anhelo, se fue diluyendo las ganas, la potencia, la fuerza, ese latir por las armas de ir a buscarlas, y se las dejamos a los pastores y evangelistas. Entonces empezó lo fácil. Cuando vinieron los grandes evangelistas, ¿sí o no? Lo más fácil era invitar a alguna persona a que fuera a ver a esa persona para que la evangelizaran. Eso no está mal, está bien, chévere, está bien, pero le entregamos esa labor a otros. Le entregamos esa labor a los pastores, le entregamos esa labor a los que tienen un llamado dentro de la iglesia. Y entonces, como yo algún día lo dije aquí, nos empezamos a comer una verdad que terminó siendo mentira. Y es: no, predica con tu vida y con tu ejemplo, y cuando sea necesario, pues habla. Perfecto, eso es correcto. Pero como somos tan cómodos, nos quedamos tratando de dar ejemplo. Y callaos. Y les voy a contar por qué no es una verdad completa antes de iniciar el tema. Todavía estoy introductorio, no se preocupen que yo manejo el tiempo acá. Yo recuerdo cuando estuve en China que siempre yo pensaba: Señor, nos trajiste aquí con un propósito, no solo con trabajar y experimentar otra cultura y en fin, aprender tantas cosas que aprendimos, sino cómo traer a alguien a tus pies, Señor. Uno de esos chinos, yo me quiero ir con un chino al hombro, pero me lo echo. ¿Y cómo lo hacemos? Y lo increíble es que me pasó esto. Recién llegado me fui con uno de esos chinos y él era budista. No, era budista. Y era de esos budistas encarnecidos, o sea, apasionados. Budista. Genis, ¿te acuerdas de Genis, no? Genis era budista. Y viajábamos con él, y él así todo taichisudo, de un espíritu todo apacible, así, Genis. Y le hablaba a uno casi que le hablaba a uno así apacible, era tranquilo, y yo más alborotado que soy. Ándale, Genis, ándale. Y él parecía el maestro de Bruce Lee, ese man, y era increíble. Y él era un hombre con el que nos sentamos algún día y dije: aquí budista y todo, y me lo echo. Y nos sentamos esperando un avión que siempre se retrasan en China, bastante. Nos quedamos hablando ahí y empezamos a hablar de religión. El cuento va a que empezamos a hablar y él empezó a compartirme, casi me evangeliza, y me empezó a compartir: no, es que en el budismo la familia es lo más importante, el respeto, el amor, el honor, el cuidado, el respeto a la vida, ¿no? La honra a los padres, no sé qué. Yo: ¿este man es cristiano? ¿No? Y yo tratándole de hablar: sí, en el cristianismo solo lo mismo, hablamos lo mismo y nos sentíamos identificados, y terminó la conversación y yo me sentí frustrado, porque estábamos hablando de obras. Y entonces al final
Y no les voy a contar lo otro después. Al final lo que resultó fue en una frustración para mí, porque todo lo que yo creía que era exclusivo de los cristianos no era exclusivo nuestro. También otras religiones lo predican. ¿Y sabe qué? Esas las cumplen a rajatabla, sin faltar un punto y una coma. Y yo me sentí frustrado pero entonces ¿cómo le presento el evangelio? ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Qué es lo diferente? Si es que estamos hablando de los mismos principios. Y es allí donde como iglesia nos hemos equivocado muchas veces, porque confundimos el evangelio muchas veces con todos esos principios y obras y ejemplo de vida. Por eso digo que es una verdad que el enemigo lo ha convertido en mentira. Porque si bien tu ejemplo, tu respeto, tu honra a tus padres, tu amor sirve para mostrar que hay algo diferente en ti, ese no es el evangelio. Ese es el resultado de un evangelio real. Pero necesitas decirle a la gente el verdadero evangelio. De eso vamos a hablar hoy, de esa gracia, de ese amor. Entonces no es suficiente con venir a la iglesia, portarte bien y demás, porque eso se llama religión. Religiosidad, la religiosidad es cuando uno parte es religar. Religión, religar. Todo esfuerzo que hace humano o que hace el hombre para acercarse a Dios. Eso es la religión. Todas las obras, portarse bien. Pero el evangelio es todo el esfuerzo que hace Dios por acercarse al hombre. Eso ustedes lo sabían, ¿no? Amén. Amén. Entonces tenemos ese gran encargo, esa gran comisión. Dios nos diseñó, lo puso en el ADN. De hecho, la mayor insatisfacción de las personas cuando usted habla con ellos es sentir que no están cumpliendo una misión o un propósito, ¿o no? Y las canciones que uno escucha, salsa, vallenato, reggaetón, como se llame, champeta, todas, el hombre lo único que refleja y revela es una insatisfacción de que algo les hace falta, ¿o no? Entonces le echan la culpa a la mujer o al trabajo o a cualquier cosa, generalmente a las mujeres los hombres y los hombres a las mujeres. Pero lo que no se han dado cuenta es que dentro del diseño eterno de Dios, como dice Eclesiastés, puso la eternidad y puso el deseo de cumplir una misión. Y hasta que ellos no encuentren esa misión y ese propósito, no van a sentirse completos y felices. Amén. Dentro de la misión que Dios envió, ¿cuál es el corazón de esa gran comisión? De ese envío, de ese mandato que Él nos da. Hay dos cosas que habla. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Digan conmigo: ninguno perezca. Eso es del corazón de Dios. Por eso de allí se enraiza la gran comisión. ¿De dónde? Él no quiere que nadie perezca, sino que procedan el arrepentimiento. Y primera de Timoteo 2:4, el cual quiere, dice, que todos los hombres sean salvos. Digan conmigo: todos los hombres sean salvos. Allí está el pálpito del corazón de Dios. Que nadie perezca y que todos sean salvos. Y a partir de eso viene esa gran comisión que se nos da, esa misión que se nos encomienda. Mi primer punto es: tú y yo, vamos a ver 5 puntos. Tú y yo tenemos el mensaje. Tú y yo tenemos el mensaje. Y dice el Señor en su palabra: de modo que si alguno está en Cristo, ya se conoce en el texto, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien, escuchen bien, reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio
el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Reconciliación. Tú y yo tenemos el mensaje de la reconciliación. La palabra reconciliación en el griego significa y dice katalazos. Esa palabra quiere decir intercambio. Intercambio. Catalazos, intercambio, es como cuando usted va a una casa de cambio, va a una moneda, va a otro país y cambia su plata por otro, por los dólares, por los euros o donde vaya. Allí hace un intercambio. Esa palabra es la que se usa en el Evangelio y es parte y es lo primero que se nos envía en la Gran Comisión, porque cuando leemos vayan y hagan discípulos, pero ¿qué les voy a decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Ustedes son embajadores de reconciliación. Y es tan sencillo porque el Evangelio no empieza solamente diciendo con la gracia, que es la sombrilla y la que cubre todo, sino empieza con el arrepentimiento genuino de los pecados. Y esa palabra catalazos que se usa allí quiere decir que yo vengo ante Jesucristo y le voy a hacer un intercambio. Le voy a entregar mis pecados y Él me devuelve a cambio la salvación. Eso suena a un intercambio bastante injusto, ¿no? Qué chévere. Qué chévere. Ahí es donde la justicia de Dios le rompe la cabeza y le vuela los sesos al ser humano. Porque no es posible que yo venga a traerle muerte y a cambio Él me dé vida. ¿A ustedes les parece eso lógico? Porque el Evangelio para los del mundo es locura, para los que se pierden, porque esa no es la justicia que hoy se enseña y se predica en el mundo. Esa es la justicia de Dios, el catalazos, la reconciliación, donde yo vengo sucio, cochino como soy, me entrego y Él me da vestiduras blancas. El mundo tiene que entender eso, que no es a través de las obras, que el único acceso al cielo, ese es el mensaje, es a través de la cruz. Que el único acceso al cielo es entregar mi pecado y decir: aquí estoy, Señor, perdona mi pecado, y Él me da vida eterna. ¡Pum! Locura. Locura. Porque para las religiones del mundo, y esa es la gran diferencia, se llega al cielo con buenas obras. Y para algunos cristianos, porque he escuchado por ahí hasta TikToks, sale un pastor, un padrecito diciendo: porque si usted toma cerveza, ¿no va al cielo? Se le perdió el evangelio a ese pastor, porque no es la gracia más las obras por las cuales entra al cielo. No estoy diciendo que tomar cerveza sea bueno, no me van a confundir, hermanos, no. Es la aclaración, hago la aclaración. Pero esa es la confusión del mundo cristiano, que si no haces tales cosas, entonces no puedes. Condicional, una salvación condicional, eso no existe. Eso es antibíblico. Es la gracia, es a través de la cruz. Y el evangelio tiene 4 puntos y los voy a dar en este orden: el plan, el problema, la solución y la decisión. Plan, problema, decisión y solución. ¿No les suena como raro el orden? ¿No debería ser primero el problema? Escuchen, bíblicamente es plan, problema, solución y decisión. ¿Y por qué el plan y no el problema primero? ¿Se han preguntado? Y eso lo responde la palabra de Dios, no Carlos Abril. Primera de Pedro 1:18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, que no son cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y aquí viene la respuesta, el plan:
ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a ustedes. Primero el plan, porque Dios ya sabía lo que iba a pasar. Preparó un cordero desde la eternidad. Acuérdense del Pesi, desde la eternidad. Viene el plan, y el plan es el Hijo, el plan es la muerte, el plan es la sangre, es la cruz. Solamente a través del derramamiento de la sangre de Cristo hay remisión o perdón de pecados. No hay otra cosa. No lo hace una oración, no lo hace nada. Solo la sangre de Cristo. Allí empieza el evangelio, en la cruz. En la cruz. Y viene el problema. El problema es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¡Pum! Otra cosa que le rompe la cabeza al mundo. ¿Cómo así que por culpa de un hombre que se llamaba dizque Adán, ahora todos somos pecadores? Porque ellos no entienden que así como hay un ADN físico, hay un ADN espiritual. Es lo mismo. Dios creó las cosas físicas y naturales para hacernos a entender las espirituales. Entró y el problema fue, se entró a través de Adán y entró a nosotros. La solución estaba en el plan, solamente la sangre de Cristo. Solamente su muerte y su resurrección me dan acceso al Padre, y la decisión es tuya o mía, la tomamos nosotros. Ese es parte de esos 4 puntos que hablamos en el evangelio y que están en la gran comisión. Primer punto, tú y yo tenemos ese mensaje. No son obras, a diferencia de las religiones. No es portarse bien, solamente la sangre. Y sabe que uno de cristiano se confunde. Uno ve gente a veces tan buena, que hace todo bien, que es linda, que es amable, que es... No es que es amable, es un angelito. Si esa persona, por muy ángel, muy buena, dadivosa, entregada, buena con su familia, se porta bien, va a la iglesia, diezma, ofrenda, pero no ha sido redimido por la sangre de Cristo, no hay nada que hacer. Y eso nos revienta también la cabeza a todos cuando pensamos en esas cosas que delante del humanismo son ridículas y absurdas. Solo la sangre, porque cuando decimos o validamos que eso seguro va a estar en el cielo, estamos diciendo la muerte de Cristo entonces fue en vano. Qué mensaje tan duro, ¿ah? Entonces, ¿para qué vino? ¿Para qué vino? Nosotros hubiéramos podido hacer buenas obras y ya. El evangelio es claro, el mensaje es claro, es tan simple y sencillo como ese. Número 2, tú y yo tenemos la autoridad. Y aquí viene cuando Jesucristo dice: toda potestad, toda autoridad me es dada y me fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, te transfiere a ti la autoridad para hacerlo. Id y haced discípulos a todas las naciones. La autoridad para actuar, el ejercicio único y legítimo del poder que Dios te ha dado a ti. A los que hemos nacido de nuevos, a los que creemos en Él, tenemos una autoridad que nos fue dada. Eso en lo espiritual. Es como si yo llego y no me ha sido delegada una autoridad, y yo le digo: hágame el favor, todos me dan sus papeles. Contra la pared. ¿Ustedes qué dirían? ¿De dónde viene a decirnos que nos dé los papeles? ¿No? ¿De dónde? O como si yo digo: un allanamiento a su casa, pum, 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 mal favor, y se salen todos, voy a entrar a su casa. ¿Ustedes qué dicen? ¿Por qué? Porque no tengo ni fui investido de autoridad. Pero cuando Jesucristo te dice: te doy la autoridad, con la autoridad está siendo investido en lo espiritual y también en lo natural para ejercer
lo que se me ha dado y lo que se me ha encomendado. Autoridad. Y al tener esa autoridad, yo represento a esa autoridad donde quiera que vaya. Por eso dice que somos embajadores. Embajadores. Represento a algo, a alguien. Cuando yo voy a una reunión de parte de mi compañía, no es Carlos Abril el que va, es mi compañía. Es Impresystem. Tú no vas en nombre de Miguel, no, entra Impresystem. Los embajadores, entró Colombia, ¿no? Y nosotros los cristianos, entró un hijo de Dios, Cristo en la vida de él. Con esa autoridad fue la que Dios nos envistió para enviarnos. Es una autoridad legítima, es un gobierno que se nos ha encomendado. Es establecer el reino de Dios. Esa autoridad no se nos puede quitar mientras nosotros hayamos nacido de nuevo y tengamos el Espíritu de Dios en nuestra vida. Hay que ejercerla. Autoridad, no temor, no miedo. Ay, es que ustedes no se han dado cuenta que los cristianos sufrimos de familias inconversas. La pregunta es: ¿cuántas veces le han predicado el evangelio? Porque si usted está esperando que su familia se convierta porque lo ve todos los días viniendo al tabernáculo, ahí se quedó esperando. ¿Por qué no ejerces la autoridad? Y no es ser invasivo. ¿Saben qué? El Espíritu de Dios sabe qué momento usar. Qué triste es dejar pasar ese momento y no usar esa autoridad para hablar. Y pasó con los apóstoles cuando él enviaba. Ay, si algunos los rechazan, los van a rechazar, sí, pero esa sangre no queda en sus manos. Esa sangre no será demandada de sus manos, como dice Ezequiel. El profeta Ezequiel: no se le demandará de sus manos la sangre de su familia. Ustedes predican el evangelio, y el evangelio es ese. No, mírame a mí, que yo como soy de bueno, que cómo está mi familia. No. Ya dijimos cuál era el mensaje. Vayan con esa autoridad y háblenle a su tío, a su tía, a su primo, a su prima, a su hermano, a su hermana. Si no quieren escuchar, ¿a quiénes están representando ustedes? Al Señor. ¿A quién rechazan? Entonces, ¿por qué lloran? No se amedrenten cuando los rechacen, cuando los vituperan, cuando se burlan, porque ustedes han sido investidos de autoridad. Y cuando me hablan y cuando yo represento a Jesucristo en medio de mi casa, de mi trabajo, donde quiera que esté, es Él hablando a través de mi vida, el poder, la autoridad que me ha sido otorgada. Y si me rechazan, dice la palabra, no me rechazan a mí, lo rechazan a Él. Y yo seguiré orando por mi familia. Pero háganlo. Así lo rechacen, así se rían, así le digan que usted es un fanático loco, que le lavaron el cerebro. Y sí, me lo lavó la palabra del Señor, me lo lavó la sangre de Cristo, me lo lavó el Espíritu de Dios. Sí, ¿qué hacemos? Y yo quiero que tú participes de esto. Número 3, tú y yo tenemos el poder, no solo la autoridad, el poder. Hechos 1:8 lo saben, ¿no? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, tu país y hasta lo último de la tierra. Muchos tenemos que entender esto, que hay poder. Poder, lo expliqué en alguna predicación hace algunos años, dunamis es la palabra, poder para hacer las cosas. El poder que el Espíritu de Dios, por la oración de Jesucristo, le dijo: espérense en Jerusalén, que ha de venir el Espíritu Santo, y solo hasta que venga el Espíritu Santo ustedes salen, porque el Espíritu les dará ¿qué? Poder. ¿Ellos conocían de Dios? Sí. ¿Lo vieron morir? Sí. ¿Sabían de su resurrección? Sí. ¿Tenían el poder? No. Hasta que no viniera el Espíritu de Dios. Ahora,
Cuando ustedes creen, se arrepienten y reciben al Señor en su corazón, y este es el evangelio que predicamos, no solamente somos salvos, sino que recibimos autoridad y recibimos poder. ¿Poder para qué? Y me seréis testigos. Misión. Fuimos hechos para una misión. En Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y recibirán el poder. Y esos iletrados, esos pescadores que tenían las uñas sucias, que hasta malolientes sus pies y quizás sus cuerpos eran, que no sabían idiomas ni nada de eso, que eran temerosos, que estaban llenos de conflictos internos, que eran cobardes porque se escondieron. ¿No eran así? Iletrados. Esos incendiaron el mundo entero con el poder del Espíritu Santo. Esos cobardes, incultos, los convirtió en poderosos, en hombres de valor, mujeres de valor, arrojados. No les importaba nada. Y sale allí Pedro después de que viene el Espíritu Santo y predica el evangelio de una manera tan simple y sencilla. Aquel Jesús al cual ustedes crucificaron, ahora Él es. Y dice que ese poder que actuó en Él a través de sus palabras operó en los que escucharon. Si tú piensas que es tu discurso el que va a traer convicción a tu familia, en tu trabajo, aquel amigo que necesita del Señor, estás equivocado. No es tu discurso, es que el poder que te ha dado Él. Cuando tú operas, las palabras que salen en el momento en que tú hablas, cumpliendo la misión, son flechas y lanzas llenas de poder. Y va a ser lo que Él quiere, porque dice la palabra del Señor: mi palabra no vuelve vacía, sino lo que hace lo que yo quiero. Ese es el poder que ustedes tienen. Ejérzanlo. Esa es la autoridad que tienen. Ejérzanla. Entienden el mensaje, proclámenlo. Incendien esta ciudad, su casa, su familia, con el poder y el evangelio. Solo eso es transformador. Eso solo es lo que tiene valor, y lo que ha hallado valor mi vida, mi casa, mi familia, y lo que tiene que hallar valor de nosotros que leemos en la palabra. Lo mejor de todo es que tenemos tú y yo, número 4, la unción, el poder y la unción. La unción no es otra cosa que el Espíritu Santo de Dios, que nos da la habilidad en nosotros para hacer las obras de Jesús. Esa es la unción. Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo, ahí está la unción, y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo en la misión, haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. La unción estaba con él. Cuando Dios te unge, no eres una persona natural. Quítate eso de la cabeza. Eres una persona sobrenatural. Y eso no es motivo de orgullo, eso es motivo de humillación ante el que me da esa unción. Me humillo, yo vivo humillado, porque el poder es de Él, la gloria de Él, la unción es de Él, y tenemos una habilidad ilimitada. Hay gente que hace cosas extraordinarias, científicos. Ha llenado el Dios de dones al hombre extraordinarios que nos sorprenden. Pero ustedes tienen el más grande, el poder, la autoridad y la unción
para transformar lo más difícil, que es el corazón del hombre. ¿A usted no les parece eso tremendo? Es único, pero lo hemos subestimado. Nos ha dado esa unción ilimitada. Y dice Isaías 10:27: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ese yugo de depresión, ese yugo de angustia, ese yugo de esclavitud, ese yugo de falta de perdón, ese yugo de enfermedad, ese yugo de debilidad, ese yugo de fracaso será quitado a causa de la unción. Ustedes, cuando llevan el mensaje de Cristo, ejercen la gran comisión. No solo predican el evangelio, sino que traen libertad a los oprimidos por Satanás. Porque esa es la gran comisión. No es tan simple como decir solo prediquen el evangelio. No, además, porque tienen la autoridad, la poder y la unción, traigan libertad. Libertad a los oprimidos. Número 5, con esa unción, con ese poder y con esa autoridad dentro de la misión que se nos ha dado, ustedes tienen el poder de hacer señales y milagros. Lo dejamos de hacer, ¿saben? Me gustó como el pastor Manuel dijo: vamos a hablar locuras hoy, pero locuras dentro del natural, posibilidades dentro del espiritual, cuando declaramos sanidad sobre una persona. Y dice Mateo 4:23 y 24: y recorrió Jesús toda la Galilea, enseñando. ¿Qué estaba haciendo? Cumpliendo su misión. Predicando. ¿Qué estaba haciendo? Cumpliendo su misión, el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos, y los sanó. Estaba cumpliendo su misión y lo declara, porque me gusta la forma en cómo se presenta la gran comisión en Marcos 16:15 al 20. Y les dijo: escuchen, tabernáculo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y escuchen bien la ampliación o la complementación que da Marcos a la gran comisión: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Cuál es la gran comisión entonces? Completa. Porque la comisión es continuar para terminar lo que alguien ya empezó. Y Jesucristo lo empezó y se lo entregó a ustedes. ¿Y qué estábamos hablando ahora? Que Coca-Cola, que Apple, que ustedes mismos en sus trabajos dan toda su fuerza, energía, dinero y todo lo que tienen por cumplir esa misión. La pregunta es hoy: si ustedes son hijos de Dios y discípulos de Cristo y les fue dada esta comisión, ¿cuánto de su energía, su tiempo, su dinero, su pasión están dando por cumplir lo que el gran Señor nos entregó y nos fue dado para que hiciéramos? Yo quería encender hoy, el Espíritu quiere encender en ustedes el fuego y la llama por las almas perdidas.
Yo hubiera podido enfocar este tema de 1000 formas porque hay demasiado que hablar. Pero creo que el Espíritu quiere encender el fuego en cada uno de ustedes para que no se calle, para que invierta su tiempo, su dinero, su energía, su pasión en la misión más hermosa, más poderosa, más grande que existe sobre la tierra. Ni Apple, ni Coca-Cola, ni Walmart, ni nada se compara. Eso es basura en comparación con la misión que nos ha sido dada. Y ustedes son esos embajadores. A ustedes se le ha dado esa unción, a ustedes se le ha dado ese poder, a ustedes se le ha dado ese mensaje. A usted se le ha dado el poder de hacer señales y milagros. Créanlo. Créanlo. Porque mayores cosas ustedes van a poder hacer. El llamado está claro y el reto también. Yo quiero ver, y el Espíritu será testigo de cuánto realmente lo van a tomar. Porque ¿saben una cosa? Como en la parábola de los talentos, se les demandará. Muchos por callar han enterrado su talento. Que no sea usted uno de esos. Que sea uno de usted de los que hoy acepta el llamado, con su testimonio, hablándole a la gente de manera simple y sencilla. No tienes que ser un teólogo, ni un pastor, ni un evangelista. ¿Saben una cosa? En este momento es donde más corazones, durante todos los tiempos que yo he vivido, donde más los corazones están abiertos. ¿No se han dado cuenta? Los corazones están abiertos. O para que sean conquistados por el enemigo, o para que sean conquistados por una iglesia apasionada que predica el evangelio. Aprovechen los corazones rotos, aprovechen los corazones deshechos por el fracaso y el temor, por la duda. Aprovechen los tiempos de enfermedad aún. Aprovechen el temor al futuro y al fracaso y dejen que el Espíritu obre a través de sus vidas. No se detengan, no se pregunten cómo va a pasar y cómo va a ser, porque saben una cosa, yo he aprendido algo en mi vida cristiana, que unos somos los que siembran, otros son los que riegan y otros son los que cosechan. Quizás no vayas a ver esa persona hoy a los pies, pero yo he visto en mi propia vida y con propio testimonio de personas que por años dejé de ver y que hoy aman al Señor por esa palabra, por ese testimonio, por ese abrazo, por esa oración. Hazlo. Por eso cuando cantamos esa canción, yo me hacía la pregunta, quebrantado allí: ¿será, Señor, que yo sin condiciones quiero servirte? ¿Será que cuando dañas mi agenda y cuando dañas nuestra agenda decimos: Señor, no me importa, hazlo? Yo me he sentido esta semana vulnerable ante el Señor. Le decía a Richie que nos envió una meditación de 40 días con propósito, porque en la alabanza todos los miembros de la alabanza cada día envían una palabra. Y me ministró mucho algo cuando dijo: si el Señor te inoportuna, ¿realmente estás dispuesto a ser inoportunado por Él? Y tuve que decir: Señor, perdóname, no, me duele. Yo quiero que usted sienta ese anhelo y ese deseo, pero yo no puedo hacer nada, es el Espíritu. Y cuando cantemos yo lo haré, ¿de verdad lo va a hacer? Sin reservas,
ni condiciones te serviré. De verdad, iglesia, yo quiero ver esta iglesia llena de gente transformada por el Espíritu Santo. No simplemente llena de gente, sino realmente transformados por su poder. Habla, hazlo. No importa si no viene a esta iglesia, háblales. Te invito, no quiero ir, me voy para otra, váyase para otra. Estamos construyendo un reino, no una iglesia, no una institución X, un reino. Y si vienen aquí, pues nos gozamos y los formamos y los discipulamos y los enviamos a que hagan exactamente lo mismo que Él nos pidió que hiciéramos. Póngase de pie. Mira a tu iglesia, mira a tus siervos, Señor, aquellos que has llenado de tu amor, de tu gracia, de autoridad, de poder, de unción, respaldándolos con señales y prodigios, Señor. Hoy míralos, Señor, mira sus corazones, Padre. Quita toda sombra de dudas, Señor. Quita todo temor, quita toda cobardía, Señor. Hazlos hombres y mujeres arrojados, valientes, poderosos en ti, Señor. Que haya una desesperación en los corazones de cada uno de los que están aquí por buscar las almas que se pierden. Que no teman, que al hablar sientan como el poder de lo alto, Señor, fluye a través de ellos. Como el poder de lo alto pudre el yugo de esclavitud de su casa, de su familia, de su alrededor. Como ellos son, Señor, fragancia del cielo cuando predican tu palabra. Cómo traen transformación, cómo cambian las atmósferas, cómo conquistan terrenos inconquistados, Señor. Bendícelos, Padre. Y este es el tiempo, iglesia. Si estás dispuesto ahí donde estás, en estos 2-3 minutos que quedan, dile: aquí estoy, Señor, yo lo hago, yo quiero, yo lo haré, Señor, no por una emoción, sino con una convicción que arde en mi corazón, Señor. Yo lo haré, Señor.